Buenas tardes. El tóxico también estaba esa vez en esa dinámica. Vamos a esperar un par de minutos y de ahí comenzamos. Así estemos los dos solos. Bueno, vamos a dar comienzo el día de hoy a la siguiente parte del estudio de caso, ¿no? Habíamos hecho la primera parte del estudio de caso con los 5 primeras, digamos, partes que están incluidas en lo que sería la primera parte. Es la introducción, han sido los antecedentes, ha sido el planteamiento del problema, la justificación y, por último, los objetivos que teníamos para este estudio de caso. Ahora vamos a empezar la segunda parte. La segunda parte, como vamos a ver en el anexo 2, ¿no? Nos dice que es el desarrollo, el propio desarrollo, el trabajo en sí de un estudio de caso, ¿no? Vamos a iniciar hoy el marco conceptual, es decir, aquellos conceptos que vamos a ir utilizando a lo largo de
del trabajo. El marco metodológico lo veremos mañana, que será cómo lo vamos a hacer, qué vamos a emplear, cómo hacer una entrevista si es que vamos a hacer entrevistas, cómo hacer una encuesta si es que vamos a hacer encuestas, etcétera, de cómo vamos a hacer el trabajo. La tercera parte de este desarrollo es los resultados. Aquí simplemente se citan los resultados que hemos tenido. Y por último, analizaremos estos resultados. Bien, iniciamos, por lo tanto, el estudio para hoy. Vamos a repasar también un poquito lo que es las citas, porque obviamente para el estudio de caso necesitamos nosotros saber citar. Porque obviamente al ser conceptos, alguien los ha definido ya. No es que nosotros los vamos a definir, sino que alguien los ha definido ya. Y por lo tanto debemos tener claro qué hemos de citar. Si no citamos, estamos cometiendo plagio y no vale nuestro trabajo. No es un trabajo válido. Bien. ¿Qué nos dice los lineamientos del ministerio, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer el marco conceptual? Pues nos dicen que es la definición clara de los elementos y términos que abordará el estudio de caso. Por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de las emisiones de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, ¿qué debemos definir? Pues debemos definir emisión de gases tóxicos, emergencia sanitaria y COVID-19. ¿No? Comprenderemos la realidad natural a nivel personal o las interacciones con el entorno, comprenderemos la realidad social, familiar, local, nacional, regional, etcétera. Comunicaremos efectivamente y utilizaremos los conceptos pertinentes. Ya vamos a ver qué significa esto de utilizar los conceptos pertinentes. El marco conceptual es la parte más extensa de nuestro trabajo y tiene que tener un máximo de 900 palabras. Obviamente, aunque no es recomendable ir modificando las partes que vamos haciendo del trabajo, sí cuando llegamos a la parte del análisis de resultados o cuando definimos la entrevista, nosotros vemos que necesitamos redefinir o definir un nuevo término, obviamente deberíamos de modificar este marco conceptual. Bien, una vez sabemos lo que nos dice el ministerio, vamos a ver qué es el marco conceptual, ¿no? El marco conceptual dice, consiste en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales y expresiones involucradas en el problema formulado. Es decir, no vamos a dar todas las definiciones que tengamos para una palabra o para un concepto que vayamos a estudiar, sino que vamos a dar aquella que es precisa, aquella que es concreta, que se refiere a nuestro estudio de caso. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Proyección pueden ser dos cosas. Pueden ser en un estudio económico el comportamiento a futuro de determinadas variables, proyección, estamos proyectando, vemos cómo va a funcionar esta variable en el futuro, o puede ser en una investigación sobre psicología referirse a la transmisión de procesos psíquicos al mundo exterior, ¿no? Proyectamos cómo somos al mundo exterior. Bien. Si hacemos un estudio económico, vamos a utilizar solamente la primera de los conceptos de proyección. Si vamos a hacer un trabajo psicológico, obviamente usaremos el segundo de los conceptos. Es importante cuando ustedes estén analizando los conceptos y estén buscando el concepto de cualquiera de las partes que ustedes tengan que trabajar, pues obviamente lo que vamos a hacer, ¿qué va a ser? Vamos a poner solo el significado que nos atañe a nuestro trabajo. Bien, ¿qué se explica en el marco conceptual? Bueno, pues vamos a describir dónde vamos a realizar el estudio de caso. La ciudad, la parroquia, el barrio, la comunidad, lo relacionado y explicado anteriormente en el estudio de caso. Si vamos a trabajar nuestra comunidad Abdón Calderón, pues explicaremos un poquito sobre Abdón Calderón. Si nuestro trabajo versa sobre los docentes de la unidad educativa, pues obviamente veremos cuáles son las características de estos docentes. Si vamos a trabajar sobre una familia, pues debemos describir cómo es el entorno de esta familia, ¿no?
Porque es importante para nuestro trabajo. Dice, lo importante es ofrecer una panorámica clara y precisa del sitio donde estamos desarrollando el estudio de caso. El que tenga que hacer el estudio de caso sobre una sobre una hacienda, pues obviamente tendrá que hacer referencia en este marco conceptual a esa hacienda, dónde está ubicada, cuáles son sus características, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Se debe investigar en fuentes confiables. Citar en la bibliografía. En este caso dijimos que no era bibliografía, sino referencias. Es decir, nosotros tenemos que citar de dónde hemos sacado esta información. Es importantísimo. Obviamente, si vamos a trabajar, pues no sé, una hacienda y pues obviamente tendremos que nosotros mismos dar las características o hablar con el dueño para que nos explique cómo es esa hacienda y así nosotros poder trabajar este marco conceptual. Nos indica el camino que tomaremos para la realización del estudio, ya que primero delimita el ámbito de estudio y después aporta argumentos cualitativos de las personas a las que se realiza. Obviamente, si nosotros estamos haciendo un trabajo sobre los docentes, pues tendremos que aportar argumentos sobre estos docentes. Si estamos hablando de los estudiantes de la unidad de educación educativa Aldo Calderón, pues nosotros nos referiremos a ellos. Bien, esto es lo que se explica en el marco conceptual. Bien, ¿de qué está constituido un marco conceptual? Pues está constituido por las definiciones de algunos conceptos que permiten ubicar nuestra investigación en un campo específico. Pero no consiste únicamente en ir dando una lista de definiciones o de glosario, sino que éstas deben tener una trama teórica. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, como veremos más adelante, si nosotros estamos hablando de la pandemia del COVID, pues obviamente primero viene la pandemia, después viene el COVID, después viene lo que es un virus, etcétera, etcétera. O vamos bajando hasta llegar a COVID, empezando desde la pandemia, que sería lo más, hasta llegar. Lo estamos ubicando en un contexto, en una trama teórica que nos va siguiendo este proceso de estudio que estamos llevando. Establece, por lo tanto, las relaciones, como hemos dicho, ¿no? Primero viene la pandemia. ¿La pandemia por qué se produce? Por los virus. Explicamos lo que es un virus. Dentro de estos virus, ¿qué hay? Una familia que se llama coronavirus. Dentro de estos coronavirus, ¿qué hay? El COVID-19. Pues todo eso está dándonos una serie de relaciones que nos van a llevar a constituir nuestro marco conceptual. Marco conceptual permitirá identificar las palabras clave de la investigación. Y tienen la web de donde han sacado estas cosas, ¿no? Estas dos diapositivas. Tesis, investigación científica, Blogspot, etcétera. Bien, el proceso. Primero, la definición, ¿no? La definición es un recurso clave para el desarrollo de un marco conceptual. La definición permite traducir un término especializado a palabras comprensibles para un miembro de esta disciplina. Es decir, si estamos trabajando en economía, cualquier economista que lea nuestro marco conceptual obviamente va a entender lo que está diciendo porque ya conoce las definiciones de estas palabras. A lo mejor uno que no esté dentro de esta rama, pues le será más difícil, ¿no? Pero como nosotros vamos a definir en función de la disciplina en la que estamos, ¿no? Para eso tenemos unos temas macro que nos definen, ¿no? ¿Cuál sería la disciplina? Pues si estamos hablando del cuidado de la naturaleza, pues ya sabemos que para cualquiera que se dedique a las ciencias naturales debería de ser fácil estas definiciones. La precisión en los conceptos, ya lo hemos dicho, una palabra que tenga diversas definiciones, hemos de coger aquella que sea precisa para nuestro trabajo. ¿No? Aquí lo dice, los términos pueden tener diferentes significados según sean las perspectivas teóricas en las que se enmarquen y donde además ciertos términos establezcan redes con otros términos específicos. Definir la postura teórica y desde allí describir los conceptos. Es decir, hemos de ser un poquito precisos en escoger aquel término que nos vaya bien o aquella definición que nos vaya bien a nuestro trabajo, nuestro estudio de caso. Por último, todo tiene que estar relacionado, ¿no? Relación de todo. Debe tener una estructura lógica entre los conceptos y perspectivas teóricas que utilizan. Deben estar unidos y tener un hilo conductor que los una, lo que dijimos antes, ¿no?
Desde la pandemia vamos bajando a lo que es un virus, la pandemia está provocada por virus, los virus son tal cosa, dentro de estos virus hay una familia, dentro de la familia hay un virus determinado que es el que está provocando esta pandemia. Pues todo eso vemos un hilo conductual, una relación que nos lleva a todo, ¿no? Aquí tenemos un vídeo que podemos visualizar de donde han sacado esta diapositiva. Bien, aquí tenemos dos columnas, ¿no? Donde vemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer a la hora de hacer un marco conceptual. No podemos copiar y pegar. No podemos copiar y pegar. Eso no se puede hacer. Pero no se puede hacer sin referenciar, sin citar. Por lo tanto, sí podremos copiar y pegar si citamos y referenciamos. Ya veremos, ya recordaremos un poco cómo se hacen las citas para que no tengan problemas y cómo se llevan a referencias. Ya vimos cómo llevar las referencias. En un Word se puede hacer directamente y él te va poniendo luego todas las referencias si lo vas haciendo. Si no, obviamente lo mejor es anotarse la referencia en el apartado de referencias para no olvidarse y después ya las ubicaremos correctamente según nos pide el ministerio, pero mientras tenemos que citar y referenciar. Bien, buscar la información en libros, revistas indexadas, Google Académico, biblioteca de la universidad, es decir, en fuentes confiables. ¿Wikipedia es una fuente confiable? No, pero Wikipedia nos puede servir para llegar a fuentes confiables, nos puede servir para hacernos una idea del concepto. Bien, no debemos citar páginas como blogs, Wikipedia, Rincón del Vago, monografías o páginas que no son fuentes confiables. Obviamente la monografía es un trabajo, como el estudio de caso, que alguien ha hecho y no tiene por qué estar bien hecho, no tiene por qué ser correcto. Por lo tanto, no podemos citar algo que no está contrastado y puesto en una página, digamos, seria. Wikipedia tampoco, aunque Wikipedia es una página bastante seria y bastante bien informada. Wikipedia presenta un problema y es que se va actualizando por cualquiera puede actualizar Wikipedia y por lo tanto puede que el que esté actualizando hoy no sea la persona más adecuada. Por lo tanto, mejor no utilizarlo. Ya veremos que se permite, ¿no? Que las normas APA permiten, y entonces habría que medio citarlo, pero mejor si pueden encontrar fuentes de otro sitio. Profundizar en conceptos claves de la problemática. Eso lo podemos hacer. Lo que no vamos a poder hacer es dar solo uno o dos conceptos. 900 palabras, dar dos conceptos, obviamente va a ser feo, ¿no? Va a quedar un trabajo indigno de unos estudiantes ya que están a punto de graduarse de tercero de bachillerato. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es coger los conceptos claves y profundizar todo lo que podamos. Bien. ¿Qué debemos hacer? También colocar un hilo conductor que guíe al lector en la explicación de la problemática. Bien, esto es fácil, ¿no? Ya lo hemos explicado, que debe estar todo correlativo y siguiendo un hilo conductor. No debemos hacer cualquier cosa, no unir ni tener relación los conceptos que colocan en el trabajo, etcétera, no sé. Estamos hablando de la pandemia de COVID, definimos pandemia, definimos COVID sin ningún tipo de sentido común, por ejemplo. Entonces, eso no se podría hacer. Esto está sacado, de aquí podemos ver de otro vídeo, no sé si es el mismo que hemos visto antes. Por lo tanto, ahora ya estamos listos para elaborar un marco conceptual. Hemos de recordar que el marco conceptual organiza y desarrolla conceptos, ideas, argumentos respecto al tema que vamos a trabajar. Debemos organizarlo siempre, de lo más general a lo más particular, ¿no? Lo que hemos dicho, pandemia es mucho. Va bajando en el escalón a lo más particular. Virus, ¿no? Los virus ya son un poquito más particulares. Dentro de los virus, una familia de estos virus, algo más particular todavía. Y dentro de esta familia, al COVID-19, aún
el virus por excelencia, que no se englobaría casi todos los trabajos que estamos realizando, ¿no? En caso de ser muy extenso, es productivo dividirlo en secciones y subsecciones. Bueno, para 900 palabras, yo considero que no es muy necesario que lo dividamos en secciones, ¿no? Tampoco no es. Si ustedes algún día tienen que hacer un estudio de caso o una tesis más amplios, pues obviamente sí será conveniente, ¿no? Dividirlo en secciones. Bien, hace uso de recursos como la definición y se caracteriza por ser preciso y consistente. Bien, esto está sacado de esta página web que vemos aquí abajo y que ustedes pueden consultar. Bien, aprendendo.com, aquí tenemos, ¿no?, la estructura del marco conceptual. Marco conceptual debe de tener de entre 7 y 8 párrafos, recomiendan, ¿no? Partiendo del tema macro, encontramos las definiciones y clasificaciones y utilizamos 1 o 2 párrafos dependiendo de lo que necesitemos. Las afectaciones y las consecuencias que tienen en el lugar donde estamos haciendo el trabajo, ¿no? Unos 2 párrafos. Sobre la problemática también buscamos las definiciones y las clasificaciones en 1 o 2 párrafos y las afectaciones y consecuencias que tienen para el espacio donde estamos realizando el trabajo. No quiere decir en el lugar donde tengo la computadora, sino en el lugar que estamos estudiando. En nuestro caso sería Antón Calderón, la Hacienda X o la familia tal. Eso sería, ¿no?, cómo afecta y qué consecuencias tiene para esta familia. Bien, aquí nos ponen, ¿no?, pues un ejemplo, ¿no?, de COVID-19, prevención de enfermedades, cómo harían el marco conceptual que pueden consultar en esta página. Bien, nosotros estábamos trabajando, ¿no?, con un tema, ¿no?, que era un tema macro, que era el cuidado de la naturaleza, la delimitación, Otavalo, parroquias rurales y la problemática, la gestión de los recursos, de los residuos orgánicos, perdón. Bien, el reciclaje. Hemos de hacernos un plan, ¿no? Vamos a hacernos un plan. Bien, hemos dicho, ¿no?, de la página de la diapositiva anterior, que vamos del tema macro. Vamos a ver qué podemos hacer del tema macro, ¿no? Y obviamente tenemos, ¿no?, la definición del medio ambiente, naturaleza y el cuidado de la naturaleza. De la delimitación de dónde estamos ubicados, pues ¿qué podemos hacer? Otavalo y cómo manejan los desechos orgánicos en estas comunidades rurales. ¿Qué es contaminación ambiental? Son cosas que tenemos. Y la problemática del reciclaje de recursos orgánicos. Vamos a ver cómo han ido resolviendo poco a poco. Bien, aquí define lo que es ambiente, ¿no? Y aquí tiene ACN, y recordemos que para citar, como es una cita, vamos a recordar ahora un momentito lo de las citas. Voy a dejar de compartir esto para ir a las citas. Aquí creo que está. Citas. Aquí tenemos citas con más de un autor. Ya veremos, ¿eh? Citas con menos de 40 palabras. Había 2 maneras de hacerlas, ¿no? Las citas de menos de 40 palabras, si estaban en medio de una oración, es decir, si nosotros estábamos escribiendo y no íbamos a acabar con la cita, poníamos el nombre primero con el año y la página y continuábamos escribiendo. Pero si estaban al final de una oración, como es el caso este que están haciendo, pues toda la cita va al final del párrafo, ¿no?, cuando estamos acabando. Bien, una vez hemos recordado esto, parte de las citas, vamos a volver al trabajo y vamos a ver dónde estábamos. Estamos aquí, ¿no? Pues nos define ambiente y él saca la cita del libro de texto del Mineduc 2018 de la página 27. Imagino que será del texto de biología de tercero de bachillerato, que es el que habla sobre el medio ambiente y cómo cuidarlo y todo este tema. Bien, nos dice cómo son los ecosistemas para servicios ambientales y aquí, ¿no?, nos lo ha definido, ¿no?, desde el GAT Otavalo, el 2015 y en la página 27. Bien, con esto tendríamos ya más o menos definido el tema macro, ¿no?, y cómo son el cuidado de la naturaleza en este GAT municipal, definidos según
conceptos adecuados de páginas contrastadas. No olvidemos que los libros de texto son contrastados, y aunque contengan errores, pero son contrastados, y que las informaciones de los ministerios, los GACS y demás del Ecuador, pues obviamente también son páginas contrastadas, por lo tanto podemos usarlas como referencia. Bien, han utilizado estas dos referencias para el tema macro, cuidado de la naturaleza. ¿Podemos nosotros definir más? Obviamente podemos definir más si las necesitamos, partiendo desde el tema macro, no sé. Quizás podamos, no sé, si nuestro tema es impacto de las redes sociales en los estudiantes de Abdón Calderón, pues obviamente nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Pues definir qué sería impacto, para saber a dónde nos va a llevar esta palabra, qué son redes sociales y, claro, obviamente estudiantes de Abdón Calderón. También tendríamos que definirlo. Desde el tema macro nos saldrían 3 definiciones. El tema macro nos puede dar diversas definiciones. Nosotros escogeremos aquellas que nos sean más adecuadas. 2, 3, 4, yo creo que puede ser adecuado a nuestro estudio de caso. Bien. Partiendo de la delimitación, ¿no? Tenemos Otavalo y parroquias rurales. Va a trabajar cómo manejan los desechos sólidos y cómo se manejan los desechos sólidos en las comunidades o parroquias rurales de nuestro entorno que estamos estudiando, ¿no? Y aquí da 2 parrafitos, uno del Consejo Nacional de Competencias, 2019, página 3, y otra basada también en el GAT de Otavalo del 2012, en su página 86. Donde nos dice cómo es la gestión de los servicios de desechos públicos del Cantón Otavalo. Y aquí nos habla de cómo contribuir a la minimización del impacto ambiental según el programa PNGIDS. Bien, este nos delimita el tema en nuestro contexto, ¿no? Hemos partido del tema macro, nos ha delimitado ahora nuestro contexto y, por último, nos queda, ¿no? Sigue aquí con la delimitación del Otavalo parroquias rurales, ¿no? La ordenanza de gestión ambiental del Cantón Otavalo de Pinto 2018, página 18, el programa de recolección en el sector rural, también de Otavalo, y el tratamiento de aguas servidas y desechos sólidos, también cómo lo tratan en Otavalo. ¿Ven? Aquí han salido 4 o 5, llevan 5 conceptos, y aquí, ¿no? Viene el problema del reciclaje de residuos orgánicos, la problemática. Entra con conceptos sobre la problemática. Una, ¿no? ¿Qué son los desechos y cómo los clasifica? Y por último, una forma, ¿no? Que es el compost, ¿no? Que sería cómo tratar estos residuos orgánicos para que no sean contaminantes, ¿no? Es un abono orgánico y por lo tanto lo que hace es esto, pues van a tratar de decirle a los parroquianos, a los que están trabajando en el campo, que generen este compost para evitar que generen recursos orgánicos. Y por último, ¿no? El proceso para obtener abono pues dura aproximadamente 3 meses y está explicado en el diario de la hora. Obviamente los periódicos y revistas las publicaciones son fuentes confiables y por lo tanto los podemos utilizar. Bien, con eso ya tendríamos el marco conceptual, ¿no? Que del primer tema que nosotros estábamos viendo. Nosotros teníamos 2 casos, vamos a ver el segundo caso, ¿no? El segundo caso era una problemática sobre el COVID, nos dice que el marco conceptual y la definición clara de los elementos y términos que abordará el estudio. Esto es la misma definición que teníamos, ¿no? Y que nos dice que tenemos que ir bajando en intensidad, por así decirlo. Bien, aquí tenemos, ¿no? El tema macro, información sobre el COVID, ¿no? Este era sobre el COVID-19. Bien, lo que explicaba antes, ¿no? Tenemos virus, tenemos el coronavirus, tenemos el COVID-19 y de ahí podemos bajar si queremos al contagio y como estaban trabajando sobre la tasa de contagios, pues cómo evolucionaba la tasa de contagios, pues definiríamos lo que es la tasa de contagios. Y aquí vamos viendo cómo al definir pandemia nos aparece el término virus. Al definir virus
vamos a encontrar, está relacionado con el término coronavirus. El término coronavirus se relaciona con el COVID, porque el COVID es un coronavirus. Bien. Después viene el suceso, problema o hecho, ¿no? Lo que hace es trabajarlo desde el COE nacional, las medidas de contingencia, la normativa del COVID-19, la salud mental, los contagiados, etcétera. Va desde el tema macro bajando poco a poco hacia lo más específico. Bien, y aquí vamos a ver cómo han resuelto en este trabajo el problema de las citas, ¿no? Vamos a ver cómo han ido elaborando poco a poco una cita. Bien, habíamos quedado, ¿no?, que nuestro marco conceptual iba a definir las palabras pandemia, virus, coronavirus, COVID, etcétera, ¿no? Bien, vamos con la palabra virus. Vamos a ver cómo van a sacar la palabra virus, ¿no? La fuente que van a emplear, el libro de texto de 10º del Ministerio de Educación. Dice, menciona, y aquí vamos a ver, ¿no? Aquí tiene lo que es un virus y sus características, ¿no? Los virus son considerados, todo esto lo va a coger, lo va a copiar y lo va a pegar. Bien. Pero, aquí viene el pero, no lo ha copiado y lo ha pegado de cualquier ¿Dónde está manera, eso, profe? sino que lo que ha hecho que es, ha empleado la cita, aquí está, el Ministerio de Educación en el 2020, y aquí va a pegar la cita. Así se hace y luego nos indicará al final del texto que está pegando, ¿no? Al final de este texto va a pegar la página de la que lo ha sacado del libro de texto, no la página del PDF si están mirando el PDF, ¿eh? Es importante esto que lo tengamos en cuenta. Vamos a indicar la página del libro de texto, no la página del PDF. El PDF puede ser, aquí vemos que es la página 106 del PDF, pero esta puede ser la página 98 del texto. O sea, tenemos que tener eso muy en cuenta. Vamos a citar la página del texto. Bien. Teníamos, ¿no?, también COVID, pandemia y todos esos de, vamos a ver, buscaron, ¿no?, qué es el coronavirus, COVID-19, y se fueron aquí, ¿no?, a educación.gov.es y lineamientos generales del coronavirus. Ahí pueden ustedes tener información sobre el COVID. Y es información confiable porque es de nuestro Ministerio de Educación, mucho más confiable, ¿no? Entonces, y por lo tanto va a ser una buena fuente de información. Y aquí tienen diversas páginas que pueden estudiar, ¿no? El diagnóstico, frente a lineamientos para hacer frente a infecciones respiratorias, lineamientos operativos de respuesta, qué es, cuáles son las recomendaciones a los docentes, cuál es el protocolo de presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas resoluciones de COEP de Galápagos, bueno, todo lo que pueda ser importante, cuáles son los síntomas, etcétera. Tienen diversa información aquí sobre el COVID que pueden aprovechar. Bien, eso es lo que va a hacer, entra en el anexo y ahí, o otra fuente que también va a ser confiable, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud. Y aquí van a tener también infinidad de información sobre el brote de coronavirus. Bien, con eso, ¿qué hace? Lo que hace es, ¿ven? Por aquí por ejemplo, ¿ves? Ya vemos que ha pegado la información, ¿no?, de el virus, era la página 105, si nosotros regresamos, la página 106 del PDF. Pero él apuntó la página del libro de texto que es. Nuestro libro de texto era la 105. Aquí lo tenemos, que lo podemos observar. Y que es el coronavirus, pues nos da la definición según la Organización Mundial de la Salud. En el 2020 señala que los coronavirus son tal. Y así va montando el marco conceptual mediante citas. Se dieron cuenta que prácticamente el marco conceptual solo van a ser citas, va a estar compuesto a base de citas y es importante que las citen. Si no las citan, están haciendo mal el marco conceptual. Por lo tanto, debemos hacerlo correctamente el marco conceptual, haciendo las citas como nos dice las normas APA que vamos a repasar ahora de la 7ª edición. Aquí tenemos, ¿no?, cuál sería la rúbrica para la evaluación de este marco conceptual, ¿no? Expone de forma clara, precisa, todos los conceptos que intervienen en la definición del problema.
hace alusión al contexto natural, a la zona o a lo que estamos trabajando, la familia donde vive, la hacienda donde está ubicada, cómo es, etcétera. Argumentando la relación existente entre ellos y utilizando la cantidad definida de palabras. En nuestro caso, alrededor de 900, máximo 900. Lo dicho siempre, si son 905, no hay problema. Adelante, Elizabeth, que levantó la mano. Una pregunta, Yore, tengo una duda y no sé si me salté esa parte o no quedó claro. ¿Y qué pasa cuando la definición la hace un autor, no una institución? Bien. ¿Cuáles serían los datos que deben ir? Igualmente tenemos que citar, ¿no? Nosotros habremos encontrado la cita, ya hablamos al principio que eran citas de fuentes confiables. Vamos a revisar un momentito la diapositiva donde estaba el tema de las citas para que veamos, ¿no?, de dónde podemos sacar la información. Bien, aquí, ¿qué hacer y qué no hacer? Bien, aquí nos habla que tenemos que citar y referenciar y que las citas las hemos de buscar en libros. Por lo tanto, un libro va a ser un autor contrastado, por lo tanto, perfectamente correcto. Ya veremos ahora cómo vamos a citarlo cuando sea de un libro o cuando sea de... En revistas indexadas. ¿Qué son revistas indexadas? Son aquellas revistas que se publican y que, por ejemplo, hacen temas referenciados. Pues no sé, a bioquímica, a economía, a cualquier rama. Hay cientos de revistas. Podemos buscarlas en Google Académico. También vamos a ver ahora cómo buscar en Google Académico. O visitar bibliotecas de la universidad, donde ahí encontraremos libros, revistas, etc. No nos vale citar blogs o Wikipedia o temas de monografías o el Rincón del Vago, que es lo que solemos hacer los estudiantes cuando tenemos prisa por hacer algo, ¿no? Vamos a la monografía en cuestión, vamos al Wikipedia, vamos al Rincón del Vago, que ahí lo explica perfectamente bien, pero no nos valen como referencias. Por lo tanto, un autor de un libro, perfecto, no hay problema. Vamos a ver ahora, ¿no?, cómo lo vamos a citar correctamente. Espero que se haya aclarado la duda. Sí, Jordi, gracias. De nada. Bien, repasemos, ¿no?, la rúbrica, ¿no? Aquí tenemos el criterio de evaluación y si cumplimos todo lo que nos dice el criterio de evaluación, obviamente lo estamos haciendo bien. Repetimos, 900 palabras como máximo. Si hago 910, ¿va a pasar algo? Pues no, está bien, 910, tampoco hemos de ser estrictos. Seguramente la introducción tendrá menos de 250 palabras, o los antecedentes, o otra parte tendrá menos palabras. Hombre, si hago 950, ahí sí que ya vamos a considerar que se está usted un poquito excediendo de lo que son los límites del trabajo. Pero pasarse 10, 15 palabras en 900, yo creo que puede ser aceptable en estos términos. Así que un marco conceptual que tenga pocas palabras, pues si es perfecto, pues obviamente también va a ser bueno, ¿no? Pero mínimo va a tener que tener, ya hemos visto, 8 o 10 definiciones, por lo tanto, no creo que un marco conceptual que baje de las 800 palabras vaya a ser muy correcto. Pero esto ya lo digo, podría pasar, eso se estudiará en la junta que revise su trabajo y ahí el profesor guía tendrá que defender por qué permitió esas 800 o esas 750 palabras. Si da una buena defensa de por qué son 750, yo creo que no hay ningún problema en que ustedes se ganen el 10 si está correctamente hecho. Para mí no hay problema. Pero se ha de defender muy bien y no, por ejemplo, no encontrar un concepto después a lo largo del trabajo en el marco metodológico o en los resultados o en el análisis de resultados o en las conclusiones que después no se ha hecho referencia en el marco conceptual. Ahí no estaría bien hecho el marco conceptual. Entonces, es bueno revisar, pero en principio no vamos a tener muchos problemas en hacer este marco conceptual. Bien, vamos a
¿Qué les parece si, como quedan 4 minutos, no nos va a dar tiempo de hacer las citas? ¿Qué les parece si cortamos aquí y iniciamos de nuevo con el mismo link? Ok, Jordi, me parece bien, de manera que quedamos claros con las ideas. Exactamente, así no dejamos una idea a medias mientras cambiamos otra vez el link. Bien, voy a cortar la transmisión y ustedes se unen normalmente como han hecho al principio. Pueden entrar, yo lo hice para que puedan entrar en cualquier momento. Vamos a finalizar la reunión para todos y nos unimos de nuevo.